Son importantes, muy importantes, son parte de la historia de Chimalhuacán, de la época cuando existieron el despojo. Todo lo que vivieron nuestros abuelos, las actividades que realizaron, todo lo que existía y lo que proveía el agua del despojo. Pues tengo el gusto de presentarles al maestro y doctorante Martín Carrillo Ibáñez, que vive de la ENA y es el que ha hecho toda esta investigación de este acervo fotográfico, muy valioso, muy importante para nuestro pueblo. Y a nombre del Consejo de Pueblos Originarios de Chimalhuacán, les agradecemos y les damos la bienvenida. Pues, buenas tardes. Siempre es un gusto regresar a Chimalhuacán y más para poder platicar de estas fotografías de finales de los años 30. Ya hemos dado muchas pláticas solamente sobre las fotografías de una que empezamos, ¿qué fue? ¿En 2024 o 23 más? En septiembre del 23, allá en Santa María Nativitas, platicando un poquito sobre estas fotografías. Les vamos a dar un antecedente de dónde surgen esas fotografías, quién las tomó, por qué las tomó. Pero aquí lo interesante de este nuevo ciclo de charlas es que no solamente vamos a hablar de esas fotografías, sino que las pesquisas, la casualidad, la suerte, el destino, como quieran ustedes llamarle, pues nos acercó a estos cuadros pintados por un chimalhuacano, pues allá en la década de los años 30, principios de la década de los años 40, pues y resultó que, pues ahora sí que la historia de este chimalhuacano, estas fotografías, y básicamente sobre eso es la charla de hoy. Queremos que conozcan lo que llamamos nosotros dos miradas en torno al lago de Texcoco, ¿no? Una mirada escandinava, una Apel es un noruego. Para quienes no conocen el trabajo que se ha hecho sobre estas fotografías, déjenme contarles un poquito que yo soy el director de esta página de Facebook que se llama Mexistoría Consultoría Antropológica, y en esta página nos hemos dedicado a compartir colecciones fotográficas digitales de distintas partes del mundo. Hemos compartido fotografías de distintos pueblos de nuestro país que se encuentran en repositorios en Europa, en el Medio Oriente, en los Estados Unidos, en Canadá, en México, en Sudamérica. Y entonces, entre todos estos acervos que se encuentran en Internet y que son de libre acceso, es una de las cosas importantísimas, que cualquiera de ustedes con una computadora, con una conexión a Internet, pueden acceder a todo este material. Pues entre todas estas colecciones encontramos el Museo Etnográfico de Estocolmo, esta que se llama Interesantes, tomadas por un noruego que se llamó Ulla Apel. Estas, por ejemplo, fueron tomadas en Milpa Alta, allá al sur de la antigua cuenca de México. Entonces, este personaje a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a compartir todas estas fotografías en la página de Facebook. Y entonces, pues alentado por mi esposa, las esposas luego dicen: no, que ya deja de estar jugando con las fotos y póngase a hacer algo de verdad. Y entonces ella me dijo: ya mete el proyecto de estas fotos a la maestría ahí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y entonces pues decidí hacerle caso. Y entonces presenté este proyecto que se llama una mirada etnográfica en torno a ¿no? Entonces resulta que en el 2012 los noruegos producen el proyecto que nosotros tuvimos. Esas fotografías fue en el Museo de Mochotes. Si ustedes van a la zona arqueológica, entren al museo y ahí van a poder ver algunas fotografías de Ulla Apel, muy interesantes. Pero bueno, ¿cómo es que estos escandinavos se interesan por Chimalhuacán? Ahí viene la pregunta interesante. ¿Ustedes por qué creen que unas personas de Noruega, de Suecia, de Dinamarca se interesan en Chimalhuacán? Las chinampas daban tres. Nuestros indígenas tenían esa sabiduría de producir la zona oriente, como ustedes bien lo mencionaron, la gastronomía, la historia, la cultura, los recursos lacustres
aquí, no lo podemos ver muy bien porque tenemos mucha luz, pero hay más iremos. Este mapa es el mapa de Uppsala. Fue elaborado a mediados del siglo XVI y se encuentra en Suecia. El original se encuentra en Suecia. Como ya saben que pasa muy seguido con documentos de origen mexicano, pues están en bibliotecas de Francia, en Inglaterra. Este mapa está en la biblioteca de la Universidad de Uppsala, en Suecia. Entonces, resulta que un arqueólogo sueco que se llamó Sigvald Linné se interesa en 1937 que se llama Caza y Pesca en el Valle de México a mediados del siglo XVI. Y en este artículo, él llega a la conclusión que unas redes que aparecen en el mapa de Uppsala para atrapar aves ya no se utilizan en 1937. Él dice eso. Sin embargo, como él se queda con la duda porque anda en Suecia, él ya había venido a México en 1932 y luego en 1934. Pero para el 37, cuando empieza a investigar este mapa, él no tiene la posibilidad de venir y se queda con la duda y dice: ¿será cierto que estas redes ya no se utilizan en 1937? Y entonces, para resolver esta duda, él le pide a tres personajes que ya conoció en el 1937. Entonces, ¿qué creen que pasa? Esas hermanas, ese noruego se ponen a buscar. ¿Qué creen que pasa? Resulta, exacto, que Sigvald Linné recibe un informe en donde le dicen: ¿sabes qué? Unos amigos de Chimalhuacán nos dicen que ahí, al oriente del Estado de México, esas redes todavía se utilizan. Y ahí viene la sorpresa, ¿no? Porque entonces resulta que Sigvald Linné puede corroborar que estas redes que están aquí en el mapa de Uppsala a mediados del siglo XVI se siguen utilizando cerca de este poblado, que es Chimalhuacán. Y aquí está representado como Chimal, ¿verdad? Entonces vean, ahí están las redes, ahí está Chimalhuacán, y resulta que para 1937 esas redes todavía se usan en este encantador pueblo al oriente de la cuenca del lago de Texcoco llamado Chimalhuacán. Y aquí está la parroquia de Santo Domingo. Asumimos, gracias a León y el conocimiento de don Tomás Jiménez, que esta fotografía fue tomada desde la zona de los Mochotes hacia el centro de Chimalhuacán. Tenemos siempre detractores, siempre hay detractores que dicen que nosotros estamos inventando cosas, pero hoy me va el chisme. Adelante. Desde la parte del panteón. Ok, parte del panteón. Venga, lo vamos a discutir. Aquí viene una cuestión bien interesante. Tenemos muchos detractores que primeramente nos dijeron que esta fotografía no era Chimalhuacán. Porque para nosotros poder identificar una fotografía antigua, tenemos que recurrir a muchas técnicas. La persona que nos enfrentaba mucho decía que esa fotografía no era de Chimalhuacán, una, porque nos ponía una fotografía de la iglesia de 1967 en comparativa con esta. Los términos también cambian, son modificados. Dos, ella ponía fotografías desde otra ubicación, Entonces, lo que hicimos fue comparar los campanarios de esta fotografía con otras fotografías que tenemos de 1939 y resultó que son idénticos. Ahora bien, exactamente. Ajá. Exactamente. Entonces, tenemos otra fotografía que no la traemos porque el debate no era para discutirlo en esta ocasión,
que fue tomada desde el Panteón. Y entonces, en esa fotografía desde el Panteón de 1969, la perspectiva es totalmente diferente. Entonces, por eso nosotros llegamos a la conclusión de que fue tomada desde la zona de Cochones. Esta fotografía fue tomada por don Tomás Jiménez en una hermosa tarde en que la contaminación nos dio tregua. ¿Cómo a cuántos metros de distancia de Cochones, Tomás? A 150 metros sobre la calle frente de la iglesia de San Andrés. Pero el panteón no se localiza, la iglesia, se ven los portales, pero la iglesia no. O sea, tienes que venir hacia el sur para tomar la vida. Así fue como se hizo. Entonces, regresando a la historia original, Su papá es pintor y todas estas pinturas están hechas por su papá. Pones una colección donde están más información. Estas pinturas son lentas, las dos, pero la fotografía, obsérvala bien, compárala bien, vas a ver la siguiente. Sí, pero esta está tomada de los colchones y la otra está tomada de los luego lo discutimos. Bueno, entonces regresando a la historia original, que estos escandinavos llegan en la década de los años 30 a Chimalhuacán. No es la primera vez que están aquí en 1937, ya habían venido en 1934-35 y hay fotografías de Chimalhuacán de esa fecha, ¿no? Pero esas fotografías, el interés es etnográfico, ¿no? Se está fotografiando a las personas haciendo molcajetes, haciendo comida, pero para el 37 ya viene con el interés de este asunto del uso de las redes para atrapar aves. Y entonces tenemos estas fotografías formidables de 1937 de diciembre, en donde Paul Christensen, estas fotografías son de Christensen, nos muestran a un pequeño. ¿Qué lleva aquí? Si ustedes pueden reconocer, tenemos muchas cosas, pero más o menos se ve. ¿Qué tenemos? patos. Tenemos un pato, aquí está su primo, su cabecita, aquí está el pueblo, lo estamos pensando. ¿Y aquí qué tiene? No, es un pato. Aquí está el pico. ¿Y acá qué tiene? Es como carrizo. Unos carrizos con una red. Entonces, son varias fotografías que nos muestran cómo estos amigos de Chimalhuacán les van a montar una red para que la puedan fotografiar. Y entonces, esa red que trae el niño ahí está ya aquí en esta fotografía. Aquí está la red, los carrizos que llevan, aquí está el niño tocando y aquí está el pato que lleva el niño para mostrarles cómo funciona esta red, ¿no? Tomás, ¿quieres agregar algo aquí en esta parte? Pues referente a la red, como menciona Martín, se colocaron para que viesen cómo estas redes, después de más de 500 años que se presentan en el mundo, aquí los pescadores y cazadores de Chimalhuacán la siguen utilizando, y esto es mucho, muy importante, porque no nada más las utilizaban, las tejían sus propias redes, o sea, se quedó digamos, esa cultura, no es que antes fue tarde, porque para hacer una red pues es una con una hoja de madera, un alacate y una punta de hueso, así era como seguían tejiendo las redes después de más de 500 años, las mismas redes. Gracias, Tomás. Entonces, vean cómo ya empiezan las fotografías de Chimalhuacán. El motivo de estas que les vamos a mostrar es el interés por las redes, primeramente, ¿no? Entonces, resulta que en esa primera visita que hace el Body en diciembre del 37, pues ya por acá, y entonces esos amigos de Chimalhuacán no pierden la oportunidad para mostrarle más cosas importantes que tienen aquí en el pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que le están mostrando ahora a las hermanas danesas? ¿Qué es eso? Son cañones de la Armada, exactamente, no más.
Cuéntanos. Sí, estas armadas se colocaban para la caza de patos, se colocaban en un lugar, dentro del lago había unos islotes que conocemos como la zona de Tlateles, toda la zona de Tlateles. Entonces, en una colocaban el alimento para los patos, ya fuese maíz o trigo, cebada, para que los patos pasaban a comer. Y en otra, al frente, unos 50 metros más o menos, colocaban los cañones para así colocar la armada. El grupo de estas personas era una especie de sociedad que compraban los cañones, compraban la pólvora, compraban la munición y eran todos los que colocaban esa armada. Hasta 60 o 70 cañones colocaban en esa armada, mataban cantidad de patos. Los patos cazados, lógico, eran para los dueños de la armada, pero como algunos iban heridos y caían a cierta distancia, tronó la armada, decía la gente acá en el pueblo, vamos, y iban corriendo a traer su pato herido. Incluso había perros que ayudaban a recoger los patos. Era así como funcionaba la armada. Gracias, Tomás. Entonces, Bode Christensen quiere saber más y le encarga a Ulla Appelers que siga con las investigaciones de estas redes. Y entonces, Ulla Appelers empieza a venir más asiduamente a Chimalhuacán y nos cuenta que una mañana de septiembre de 1938 él iba en su auto de regreso a la Ciudad de México y que a lo lejos vio unas redes tendidas en el lecho lacustre y dijo: voy a tener que regresar al otro día muy temprano en la madrugada para poder ver si llegan las personas dueñas de estas redes y poder fotografiar cómo las utilizan. ¿Por qué? Porque las fotografías que vimos de Bode Christensen, en este en específico, este es un montaje, es un, digamos, como un espectáculo, están mostrando cómo funcionan, pero en estas ya están ahí siendo utilizadas, ¿no? Diciembre, el agua de Texcoco se secaba casi en su totalidad. Septiembre, las lluvias hacían el invierno estado. Entonces, Ulla Appelers es en esa mañana de septiembre del 38 cuando captura esa fotografía que es una de sus imágenes más representadas de su trabajo en el lago de Texcoco. Si Juan Inúe, cuando recibe esta fotografía en la mente, la describe como una pieza magistral. ¿Y qué estamos viendo en esta foto, Tomás? Aquí tenemos en esta atrapado un chichicuilote. Si ustedes observan, el tipo más grande y la mesa más pequeña es un chichicuilote. En estas redes que se conocían como lienzos, había hasta de 50 a 100 metros dentro del agua, se colocaban bajas porque en la noche, lógico, el barco volaba alto dentro del agua, volaba más bajo, o cuando había niebla, entonces el barco volaba más bajo y era cuando se quedaba en el patio y se quedaban atrapados en la red de lienzos. Gracias, Tomás. Entonces, vamos viendo cómo esta historia se va tejiendo. Llegan por el mapa de Uppsala, por esa empresa, pero Ulla Appelers se toma demasiado en serio el trabajo documental en Chimalhuacán. Nos regala unas tomas de esa misma mañana de septiembre con estos infantes que también llevan ahí su ensayo de chichicuilotes. No podemos ver muy bien porque nos tenemos muchachos. El foco de cañón nos alcanza, es por eso que se ve güey. Pero aquí atrás está la Sierra de Guadalupe y ese se ve que es el agua del lago de Texcoco. Sin embargo, Ulla Appelers, como empezó a venir a Chimalhuacán, empezó a platicar con la gente. Ulla Appelers se da cuenta que hay otras muchas cosas que valen la pena fotografiar y registrar en Chimalhuacán. Eso era para separar bien, pero cuando él se da cuenta que hay otras prácticas, él dice a
Ustedes saben que el gobierno quiere desviar el lago porque con los comerciales se inundaba la Ciudad de México, que se sigue inundando. Pero la solución creía que la ESA en la década de los años 30. Y lo están logrando. Ahorita vamos a ver, no sé si en esta presentación viene, pero hay fotografías de árboles donde hay agua y otra donde no hay agua. Lo cual nos indica que el lago de Texcoco para este tiempo es un gran charco de temporada. Entonces, él dice, si no documento todo eso ahorita, después va a ser demasiado tarde. Y entonces se da la tarea de tomar fotografías de muchas otras cosas, ¿no? En este caso, tenemos tres actividades bien importantes aquí en Chimalhuacán. Tenemos la pesca, la caza y la recolección. La pesca pues de diferentes especies, unos más populares que eran los cuiles. Cuando la gente decía vamos a cuilear, iban a los cuiles, unos peces blancos, más o menos de 30 centímetros, y las tenacas. La caza de patos de diferentes variedades, como el cocodrilo, la gallareta, el bocón, la zarcena, el pato zorrollidón, el perro de agua, o sea, gran variedad de patos. Pero también se hacía la recolección de la bote. Ahí vemos una persona de la bicicleta cómo está haciendo sus plantas. Le llamaban plantas a unos manojos de Julio Paso porque los plantaban en el lecho del lago. Se plantaban allí y era a donde llegaba el mozo Anzayaca, donde se le conoce como mozo, pero realmente es una cucarachita acuática que desovaba el huevecillo en las plantas. Después de estar 15 días, lo sacaban, lo sacudían en una manta, se le quitaban las impurezas, pastitos, lo que tenían, se ponía el sol a secar, se envasaba en costales de manta para que no se humerecieran y ya era como se metía, con la medida del cuartillo que aún todavía se sigue utilizando, o cuartelón, como la latita esa de sardina. Así era como se metía. Después ya en la casa, las mamás, las abuelas, lo molían en metate, ahora pues ya en la licuadora, y se hacían las tortitas de huevo con cilantro, nopal, cebolla, en chile verde o chile pasilla. Una comida muy nutritiva. Se dice que en la época precolombina esta comida estaba dedicada a la nobleza por su alta pues nutritivo, energético y todo lo que contenía. Ahora dicen que es el caviar mexicano comparado, ¿no? Pero ese, quien lo hemos comido o quien no haya comido, es súper exquisito. Aquí tenemos una red de arriba que es la red cuata. ¿Por qué red cuata? Porque si ustedes observan, en la misma red lleva dos redes con el mástil. Esa es la red cuata que igual usaba para la pesca. Abajo tenemos la recolección del tule. Había también variedades de tule que se usaban para los petales o para. Había unas capas, no lo trajimos en el sonido, para hacer un pachón, que era como una capa. Antes no había impermeables, esa se hacía de tule y podía cubrir a los pescadores y a toda la gente del agua, granizo y todo era muy fuerte porque no había resguardo del agua. Era en cuanto a Gracias, Tomás. Pues bueno, aquí solamente estamos viendo unas cuantas de estas fotografías que Gula les tomó. Adelante. Don Tomás, buenos días. Hace ratito nos decía de la voz. En la ciudad, con amistades hemos platicado y se dice que es huevera del Mosco. Ahorita usted ya precisó. Se dice que es huevera del Mosco por no afectar el comercio del producto. Pero en sí, unos dicen huevera del Mosco, otros dicen huevera de la Chinche. Usted ahorita nos dijo huevera
a Chinche de Agua. Chinche de Agua, nada más esa era la precisión, saber, no es del Mosco, ¿verdad? No es la cuevera del Mosco. Es que había gran variedad de moscos, el chipirín, bueno, no recuerdo ahorita los nombres, había gran variedad de moscos, los cuales esos también se recolectaban, incluso se exportaban. Se dice que hubo un tiempo en que llenaban un vagón de ferrocarril, se iba a Veracruz porque lo exportaban a Europa y al Canadá, era muy apreciado ese mosco. Y aquí en Chimalhuacán había gente que lo acaparaba, que lo compraban. Entonces, por su gran variedad, había incluso algún mosco que lo hacían en tamales. O sea, era gran variedad. Pero el mosco es diferente a la cucarachita que le suba el agua. O chinche de agua. Gracias, joven. Sí, pues, tal vez en algún momento volvamos a llevar a cabo esas pláticas exclusivas. Pero no sabemos hasta ahorita el nombre de los amigos de Chimalhuacán que aparecen en estas fotos donde están instalando la armada, donde le están poniendo la regla para que fotografíen. Sin embargo, en todos los documentos que se generan en torno a estas investigaciones, por ahí siempre quedan nombres que muchas veces son pasados por alto y que son olvidados. Y en este caso sucedió algo bien interesante. Les voy a contar esa historia. Sucede que yo estaba trabajando en la Comunidad de Información para la tesis de maestría sobre estas fotografías de ángeles para poder contextualizar su trabajo de la UNESCO. Y entonces, en la primera charla que dimos en septiembre del 23 allá en Santa María Tiritas, yo tuve el gusto de conocer al tío de don Tomás Jiménez, al doctor Fernando Tomás González Valverde. Y él me dijo al final de la charla: yo tengo 2 cartas de Hula Ángeles a mi papá. Ay, pues qué digan esas cartas, ¿no? Pues sí, doctor, a ver cuándo las vemos. Pues sí, contigo. Vamos viendo. El caso es que para la tesis de maestría, ese dato no era relevante. No lo era. Pero, cuando terminé eso y empecé a plantear el doctorado en la historia, que ya había leído, porque tuve que leer todas estas cartas en lo nuevo, y aparecían nombres. Pero entonces, un día, yo decido dar un curso que va sobre búsqueda de acervos digitales en el Archivo Histórico de Iztapalapa. Porque se lo daba en línea y lo cobraba. Pero dije, ¿qué pasa si lo doy gratuito con los amigos cronistas de Iztapalapa primero, en línea? A ver qué pasa. Lo di y ahí estaba la cronista del Archivo Histórico de Iztapalapa. Y platicando con ella le dije, ¿qué posibilidad habría de dar este mismo taller en el archivo de manera presencial? Adelante, Martín, sí, está bien interesante. Ya lo vimos presencial y en el receso se me acerca una escritora que se llama Susana Argueta, que yo conocía por la página. Nos habíamos hablado aquí otra vez, pero no habíamos coincidido personalmente. Y ese día en el receso se me acerca y me dice: oye, Martín, tú estás muy vinculado con Chimalhuacán, ¿verdad? Le digo: pues sí, que tengo pláticas, hice mi tesis de Ángeles. Lo que pasa es que tengo una amiga francesa cuyos padres compraron unos cuadros a un pintor chimalhuacano en los años 60. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Quieren donar esas pinturas a mi pueblo. Ay, pues me emocioné. Me dice: ya se las hemos ofrecido al cronista de Chimalhuacán, y eso fue hace casi un año, y no vemos avance, y ya se nos hace raro. Entonces yo le dije: bueno, seguramente está esperando que lo ratifiquen, y no quiere mover eso hasta estar seguro que va a seguir en el cargo. Pero espérate, porque el doctor Fernando Tomás González, a través de don Tomás, me dijo: vente a la celebración de la Santa Cruz el 3 de mayo y platicamos si quieres saber más sobre esas cartas. Como que se fue juntando el asunto. Y entonces le dije a la escritora: sí, yo mañana voy a ir a Chimalhuacán y voy a ver al Consejo de Pueblos y voy a platicar con ellos
para ver si se interesan en recibir las pinturas. Y ya nos vimos, estuvimos en la misa, en la comida, en la walk, como muy bonita que saben, platiqué con el doctor Fernando Tomás. Y les dije al consejo, ¿cómo ven? Y el consejo me dijo, Martín, no lo pienses más, dile que sí. ¿Quién es el pintor? Me dijo la maestra Ofe. Le digo, no sé, me dijeron el nombre, pero no me acuerdo. Muy bien, está bien. Ya, se acabó el sabadito, llegué a la casa, Susana Arqueta me mandó un correo con unos documentos, fotografías de esos cuadros, y ahí venía el nombre. Eugenio González. Me parece que viene atrás de uno, ¿no? Me parece que viene atrás de este. Ajá, aquí está. Pescando Arleja, pintó Eugenio González de Chimalhuacán. Comprado a Eugenio González agosto de 1965. Entonces, ya le escribo a la maestra, ya sé quién es el pintor, se llamó Eugenio González. Y la maestra ya no me contestó nada. Ya, sí, bueno, quién sabe. Pasó que me parece que fue de la madrugada de ese sábado al domingo, que yo me desperté así, de imprevisto, como eso de las 3 de la mañana, y me llegó el recuerdo de algo que había leído en una carta de Unápolis, que me hizo eco con algo que me dijo el doctor Fernando Tomás. El doctor me dijo, es que mi papá, no, él nunca estudió nada, nunca fue a la escuela, pero pues aprendió pintura, y le gustaba estudiar la historia, coleccionaba cosas. Y dije, yo me acuerdo que en una carta de Nápoles hablaba de un pintor de Chimalhuacán que nunca había ido a la escuela, pero que tenía un talento innegable. Así decía la carta. Y entonces imagínense ustedes, a las 3 de la mañana con la duda, pero ya estaba dormido mi hijo, mi esposa, y dije, ¿y si me despierto y hago, ¿dónde vas? ¿Qué te traes, no? Bueno, mejor me volví a dormir y me esperé como hasta las 7 de la mañana. Y fue lo primero que hice. Dije, yo me acuerdo haber visto algo así. Y entonces, ya ustedes se imaginarán la emoción de empezar a buscar en esas cartas otra vez. Se empieza a hablar de Chimalhuacán a partir de diciembre de 1938. No fue tanto trabajo. Las cartas llegan hasta el 41. Y empecé, y de repente que me encuentro el fragmento. Y entonces ahí empecé a leer, ¿no? Y acá dice, no, vas a estar en Noruego y está fascinante porque uno a veces tiene que romperse la cabeza para poder acceder a la información. Y aquí dice, jeg har set og fotograferet nok som Norge en så derfor al intente que yo dije, ¿no? Dice, por fin dice, pude fotografiar algo que no está reservado para cualquier mortal, dice una armada. Y me puse a leer y dije, y de repente vi aquí, fue mi amigo, el artista González, el intermediario. El intermediario para que él pudiera fotografiar esa armada. ¿Por qué dice Ángeles que algo no reservado para cualquier mortal? Porque para 1939, la armada, de acuerdo a los documentos que hemos consultado, se tenía que hacer a escondidas del gobierno. Estamos hablando de un gobierno postrevolucionario, un gobierno que se instauró por haber ganado una guerra civil, un gobierno que no está permitiendo el uso de armas de pólvora en los pueblos, porque tiene continuos levantamientos armados en distintas partes. Entonces, hay inspectores que andan verificando que los pueblos no estén ni produciendo para el común de los mortales. Una armada que no debe confundirse con la gran armada que destruyeron los ingleses, esa de barcos, ¿no? Se trata de una especie de depredación de barcos. Consiste en varios tubos de hierro dispuestos en semicírculo y llenos de munición. Se disparan a la vez
y causan la muerte masiva de patos. En parte, tiene lugar en aguas poco profundas, en lugares inaccesibles. Es decir, hay que caminar largas distancias. En parte, está estrictamente prohibida. Y si las personas de fuera no son bien vistas, si se puede suponer que tienen algo que ver con el Estado o el gobierno, en este caso lo son aún menos. Cualquier extraño es sospechoso de ser inspector, pero ahora que soy visto y conocido, pues eso nos indica que ya tiene conocidos, ya tiene contactos, ya está yendo recurrentemente a Chimalhuacán. Y mediante negociaciones y diplomacia, ¿no? Porque esto de la antropología no es yo llego a un pueblo, me pongo a fotografiar y a preguntarle a la gente. Si tú haces eso, te pasa lo que le pasó a unos chicos de encuestadores allá en la tal Puebla, en la sierra, que dijeron, eres encuestador, no eres secuestrador, ¿no? Y les dieron cuello por no haber seguido un protocolo de llegar con una carta, de presentarte al municipio, al gobierno, y que el gobierno te presentara con la gente. Es el protocolo que tienes que seguir, es la diplomacia, ¿no? Entonces, mediante negociaciones y diplomacia, me invitaron a ver y fotografiar a una. Me invitaron, dice, ahora ya sabemos quién me invitó. Cuando más tarde doné 2 pesos y 34 centavos para una ronda de pulque, fui el héroe del día. Se mochó con el pulmón. Tuve suerte de que los patos se fueran volando mientras esperábamos la explosión. Así pude acercarme y tomar las fotos. Y aquí viene la cereza del pastel. Mi amigo, el artista González, fue el intermediario. Es el genio artístico de Chimalhuacán. Nunca ha estudiado nada, pero tiene un talento innegable. También es coleccionista y investigador de cosas antiguas, así que es mi hombre ideal. ¿A qué se refiere con eso de mi hombre ideal? Que es su informante, como usamos en la jerga de la antropología, el que lo metió a la comunidad, el que lo lleva a los sitios, el que le da información. Un domingo trae el pintor Palmorio conmigo. González no estaba en casa, pero vimos sus cuadros. Estos 2 y muchos otros más, pero este todavía no existía, porque este es del 41, 42, si no mal recuerdo. Este todavía no, esta carta es del 39. Pero González tenía un montón de pinturas. Vimos sus cuadros. Ahora a González le gustaría conocer a Palmorio y probablemente se pueda organizar. También le gustaría aprender a diseñar pájaros para crear una colección de aves lacustres. Estuvo una vez en el museo, pero no les importó en absoluto. No toman en serio a un indiecito como él, esos imbéciles que se sientan como secretarias en las oficinas gubernamentales. Esta última parte nos dice muchas cosas, no solamente del pensamiento y personalidad de Hula Ángeles, sino también del pensamiento que había en el México post-revolucionario con respecto al conocimiento en los pueblos indígenas del país. Uno, que Hula Ángeles lo podemos inscribir dentro de un paradigma que se llama decolonial, en donde él es recíproco, así como está obteniendo de González, quiere llevar a González al medio cultural de la Ciudad de México, porque Hula les reconoce que estas personas de los pueblos tienen tanto conocimiento que merecen estar en estas instituciones también, por un lado. Por otro lado, nos damos cuenta que esta de que son indios, son inferiores, no tienen nada que decir ni aportar, está súper mega vigente. Apenas consultando la publicación de Manuel Gano, que es una de las grandes figuras de la arqueología en México, encontramos una cita en donde Gano dice: estos indios
tanto conocimiento de los astros y del cielo, que si los ponemos en un contexto prehispánico, pueden pasar por grandes sacerdotes u observadores del cielo. Pero en el Observatorio Nacional, su conocimiento es ridículo. Si eso escribió un intelectual en 1921-22, ¿qué cree que tenía toda la élite en su cabeza con respecto al conocimiento general de los pueblos? Lo mismo. Y por eso una vez se molesta y dice: no toman en serio a un pequeño indio como él. Otra cosa, fueron ignorantes. Los descendientes españoles y españoles fueron ignorantes, porque nuestros indígenas tenían una inteligencia tan grande, el conocimiento de todas las plantas, la reacción que cada planta daba al cuerpo. Cuando ellos se fueron para allá, se llevaron parte de códices y plantas para saber para qué cada planta servía para curar. Ellos no tenían ese avance. Cuando llegaron ellos siempre nos trataron de que éramos lo peor, que éramos ignorantes, todo, pero no, es así. Se los demostramos. Ellos no se bañaban. Aquí nuestros indígenas se bañaban 3 veces al día. Entonces, aquí la cuestión es el contexto. Apeles estuvo inmerso en ese contexto, pero Apeles se dio cuenta del valor que tenían estas personas y del conocimiento que tenían. Y entonces, aquí está una fotografía que nosotros hemos identificado, que muy probable puede ser una de esas fotografías que dice Apeles se tomó en esa mañana del 39 de diciembre. Y creemos que este puede ser don Eugenio González Valverde, ¿no? Le mostré la fotografía al doctor Fernando Tomás, pero como no está de frente al individuo, dice, no sé, dice, pero así de viejito sí se parece a mi papá. Platicando con los expertos del análisis fotográfico ya en la Escuela Nacional, nos dicen, pues es que evidentemente esta persona sí está teniendo la batuta en la organización de esta actividad. Entonces, vamos a ver. Tomás, tú que eres descendiente de ese pintor, cuéntanos qué es lo que sabes sobre don Eugenio, dónde aprendió a pintar, quién era don Eugenio González. Bueno, Eugenio González, para empezar, él quedó huérfano a los 12 años. Su papá era arriero de los que llevaban el mosco y la pólvora al Bajío. Entonces lo asaltan y muere, él queda huérfano. Su hermana, que era más grande, que era cocinera allá en el convento de San Juan de Letrán, lo lleva a trabajar y que aprenda con los padres que están ahí. Entre ellos hay un sacerdote que pinta. Entonces él le nace la curiosidad, empieza a observarlo y es así como le nace la inspiración de pintar. Tiempo después ya se viene, ya 17, 18 años, y se dedica a la pesca, a la recolección de aguaotre, a los patos, pero él sigue haciendo sus pinturas. No nada más las pinturas. Eugenio González Sierra fue pintor, fue escultor, porque también tallaba la piedra, la cantera, en este caso el recinto negro que tenemos del Cerro del Chimalhuache. También hacía canastas de barra de sauce, también hacía lo de la miel, de las abejas. Eugenio González Sierra fue un gran personaje. Tiene, yo creo que alrededor de 80 pinturas, las cuales, pues, dentro de la familia tenemos algunas que él nos donó y otras que vendió, por ejemplo, como estas a los franceses, que son los que nos la donaron, ¿no? Entonces fue lagunero, fue campesino, artesano, pintor y cronista en su momento. ¿Qué vemos ahí, Tomás? Aquí tenemos la armada ya lista. Si ustedes la observan,
de este lado derecho está en posición para que ya cargara, pues abarcara un gran tramo. Ahí pues son más de 60 cañones, hasta 70 cañones, y como les decía hace un rato, era una sociedad de estos cazadores, los cuales con los cañones, la pólvora, la munición y todo lo que llevaba el gasto de la armada. Esto llevaba un tiempo, hasta 2 días en irla preparando. En la armada tronaba al amanecer, antes de que saliera el sol, tiraban la comida, maíz, trigo, cebada, lo que fuera, para que el pato bajara y se alimentara. Esto al frente, porque había varias isletas, lo que se conoce ahora como planteles, ahí bajaban a alimentarse. Pero ¿cómo era la señal cuando iban a disparar? Porque todos debían de tronar al mismo momento, con un cañón que tronara disparejo, pues iba a quedar la cosa, se iban a ir los patos. Entonces eran muy cuidadosos, muy meticulosos, digamos como ahora un sistema de ingeniería, porque bien acomodados los cañones, bien regulados. Había que le decían el guardapato, al frente a unos 100 metros o menos había una cabañita de carrizo de tole donde estaba una persona que era el que iba a hacer la señal para que hicieran el disparo. A otro lado estaba el trampero, se colocaba una mecha conectada a todos los cañones. El trampero era el que iba a disparar desde aquí, pero esperando la señal. Si disparaba cuando el pato estaba comiendo, pues no lo iban a matar porque las municiones le iban a pasar en el ojo porque se agachaba. Entonces el pato tenía que levantar la cabecita para que las municiones le dieran en el pecho. ¿Cómo lo iba a hacer? El guardapato, ya que veía todo, para no hacer ruido, llevaba una caja de cerillos, prendía un cerillo, pero el pato también levantaba la cabecita, veía, y en ese momento sonaba el disparo por parte del trampero, y era como mataban infinidad de patos. Así era como funcionaba la granja. Gracias, Tomás. Entonces, vean cómo podemos contextualizar estas fotografías acudiendo a distintos documentos, como esta carta nos hizo vincular, ¿no? Estamos ahí en la actividad, pero nos hace vincular el detrás, digamos. ¿Quién estuvo ahí participando? ¿Quién lo llevó? ¿Quién fue esa persona que medió entre la cooperativa y una Ahí entonces, siguiendo el hilo conductor de esta historia, me acerqué de nuevo al doctor Fernando Tomás González Malverde y a su esposa, la señora Lulú Jiménez, y ellos amablemente ya me compartieron estos documentos, esa carta que una apenas le escribió a don Eugenio González allá en la década de los años 30. Y vean cómo dice aquí: don Eugenio González, Xochitenco, Chimalhuacanatenco, Texcoco, México. Y dice aquí, muy amigo mío. El muy amigo mío, querido amigo, sí es una fórmula, ¿no? En las cartas en español para las personas que conoces. Sin embargo, sabemos que Ula Ángeles sí tiene estos vínculos de amistad con Eugenio González, ¿no? Porque le está diciendo en esta carta a don Eugenio, muy amigo mío. En su carta le dice a su mamá, mi amigo, el género artístico de Chimalhuacán González. Y aparte porque el doctor Fernando Tomás recuerda que todavía tuvo la oportunidad de ir sobre los hombros de una. Todavía tuvo la oportunidad de pasar un poquito a chiquito, ¿no? Pero todavía recuerda cosas. Y entonces, inclusive el doctor Fernando Tomás González Malverde nos dice que una vez sí llegó a ser compadre de Eugenio. Nada más como anécdota, a mí me tocó ir a la laguna, pero
imaginan que llevara yo para casar y traer un pato? No, ¿otro? ¿Mande? No. ¿Qué? Flechas. Un perro. ¿Sí? Llevaba yo un perro que hasta eso venía a mí. Yo espiaba al perro y me lo llevaba hasta la laguna y lo metía yo en una planta que se llama oreja. Y ese perro se brincaba y buscaba el pato en la oreja. Ya cuando vi que se clavaba, ya lo agarraba yo. Y ya cuando lo sacaba de la oreja, ya traía el pato en la ropa, pero no me lo soltaba. Le senté yo que era el corte de las costillas y ya me lo soltaba. Pero ya después le daba yo su comida y ya me comía el pato. Muchas gracias. Entonces, vean, aquí ya está esta parte en donde Ula le dice a Eugenio González: el domingo próximo, el 26, vengo a Xochitenco con el doctor Maldonado del Instituto Biológico. Él es especialista en animales y le gustaría mucho ver a usted para hablar de las aves del árbol, ¿no? Atentamente, Ula Apex. Entonces, este documento se vincula con lo que dice su carta, que ahora quiere aprender a disecar aves para crear una colección de aves lacustres, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo también Ula Apex traía a personajes como ese pintor famoso Santos Balboni a conocer a estas personas en los pueblos. Trajo a Maldonado. Sabemos, ¿no? Sabemos que Diego Rivera y Frida Kahlo también estuvieron aquí en Chimalhuacán. No hemos visto esa fotografía, pero Pablo se llama Chico de Casa de Cultura. Pero él nos contaba también con Tomás, pudo ver ese material, que cuando vienen a hacer este documental, traen en sus tablas un montón de esas fotografías, las de Bodil Christensen y otras de las que ellos pudieron acceder, y que les muestran esa fotografía donde está Diego Rivera. Hay fotografías de Bodil donde aparece Diego Rivera pintando ahí en Palacio Nacional. Eran conocidos. Decir eso que en el video muestra cómo estar y fotografía bueno, la fotografía está en Chimalhuacán. Entonces yo cuando hice la investigación de campo, el cronista nos contó que en qué parte estaba la foto. Y o sea, se ve justamente como que todo el Valle de México, porque pues ya que vas comentando. Entonces sí está en el video. Muchas gracias. Las cosas tu tesis para. Ahorita. Bueno, entonces. Disculpe, antes que te avances. Uno de los tiradores buenos de aquí de Chimalhuacán fue Ángel Cano. Él fue arrestado varias veces, llevado hacia Texcoco, 2 veces a Toluca. Si ahorita estuviera en vida, tuviera como 180 años. Fue el yerno de mi bisabuelo José Rivera del Monte. Su padre de mi bisabuelo José Rivera del Monte fue uno de los que enseñó a todos los pescadores aquí en Chimalhuacán. Chimalhuacán abarcaba hasta con los límites de Iztapalapa, lo que es ahora la calzada de Ignacio Zaragoza, todo Pantitlán, llegaba hasta lo que es el aeropuerto nacional de México, el Peñón, Aragón, Sosa, Texcoco, todo ese territorio era Chimalhuacán. Por mala suerte, hubo una persona de aquí, Chimalhuacán, traicionera, que entró aquí a la casa de mi bisabuelo a robar los títulos. ¿Y saben a quién se los vendió?
ciudad de Zaguatoya. A punta de pistola entró a robar esos títulos. Y después fue presidente, igualmente robó aquí en Chimalhuacán. Un montón de historias detrás. La otra, dicen que somos ignorantes, pero ellos sabían hacer la pólvora. Uno de los ingredientes que hacían era el carbón, revolviéndolo con lo que le echan para que no se echen a perder los tamales, no. También tequesquite, pero a la vez la reacción era el vinagre blanco. Esa era una de las fórmulas para hacer la pólvora. Y aquí una persona aquí en Santa María la tenía, siempre hacía la pólvora, pero ya no se le quiso dar la fórmula a su hijo porque él explotó y no quería que su hijo, que en esas explosiones, no quería que siguiera el riesgo de sus hijos. Uno de ellos era Dionisio Castillo de Santa María. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con la historia. Entonces, estamos aquí como que entrecruzando un montón de cosas para poder entender cómo es que estas pinturas están aquí con nosotros, quién fue el personaje que son y cómo estuvo vinculado con las fotografías. Ahora un poquito de la historia de cómo se llevó a cabo esta donación, porque es una parte importante de estas pinturas. Entonces aquí a la francesa estos cuadros en la década de los años 60, y aquí tenemos a la escritora Susana Riera, que fue la mediadora que se podía hacer la donación. Aquí tenemos el día en el que pues, se recibieron las pinturas. Aquí hay varios compañeros y compañeras del Consejo de Pueblos Originarios de Chimalhuacán Atenco. Y entonces, pues aquí está la entrega, ¿no? Aquí está la entrega al Consejo de Pueblos, aquí está la compradora donante, aquí está el doctor Fernando Tomás González Valverde, hijo del pintor y su esposa, Ana Raofe Chucho Escalona, aquí atrás, aquí atrás, aquí. Entonces, aquí está Pablo también, Ángel López, ahí estamos ahí, echando un montón. Y entonces, otro de los documentos que nos dio el doctor es este documento. Dice aquí Centro de Investigaciones Antropológicas de México y una fotografía de Don Eugenio. Este documento ya hace los años 50, pero es interesante porque nosotros esperaríamos que ya digan tal vez un cargo, ¿no? O algo así, pero la carta dice exactamente lo que dice. Por la presente hacemos dar que el señor Eugenio González, cuya firma de fotografía aparece en la cárcel para su debida identificación, ha sido nombrado representante del Centro de Investigaciones Antropológicas de México en Chimalhuacán, Texcoco y lugares circunvecinos. La misión del señor González será la de investigar sobre todo trabajo arqueológico que se lleve a cabo en la zona de su jurisdicción, dando aviso a este centro con toda oportunidad a fin de dar a conocer a las autoridades respectivas en su caso de los trabajos que sin autorización oficial llegase a efectuarse. Entonces, lo querían solamente para que anduviera cuidando que no llegara. Ahora vamos a platicar un poquito. Ahí está. De las pinturas en sí. Y nadie mejor para contarnos qué es lo que vemos en estos dos cuadros que don Tomás Jiménez. Tomás, por favor. Claro que sí. En esta pintura observamos un campamento, los cuales hacían los pescadores o recolectores. Este campamento, como les mencionaba, había varias islas dentro de la laguna. Esta isla se llamaba la isla de Teot. Entonces, acá había un platel más grande. Aquí ellos pasaban hasta 1 o 2 días. Aquí están recolectando arteja. La arteja era muy apreciada, se exportaba. Háganse cuenta que es como las artejas que conocemos todos los mariscos,
pero más pequeñitas. Su conchita es muy sensible. Entonces aquí vemos a gran variedad de pescadores recolectores que están pescando la arneja en este campamento. Ellos aquí les llevaban su almuerzo, su comida, se la llevaban las personas, por ejemplo, sus sobrinos, sus hijos, a los cuales se conocía como tlacualeros o tlacualera. Se lo llevaban en un morral o verduras, todo, para aquí preparaban ellos su comida. Acá vemos a unas personas que están descansando, pero dentro del plantel hacían una especie de y ahí se refugiaban para si llovía o otras cosas o del frío, hacían sus fogatas. Entonces, en esta pintura es lo que don Eugenio está recreando y es la recolección de la arneja. En este otro cuadro pintura de este lado, aquí vemos a una cuadrilla de pescadores, cuadrilla porque son varios. Aquí es el mástil de la red, la tienen hacia abajo. Entonces ellos se dan de cuenta que iban cerrándose. Ya cuando tenían los peces aquí, lo único que hacían era levantar la red y pues ya la sacaban. Aquí tenemos los canastos, los chiquihuites, que ya están llenos de peces, como el chiquihuite que tenemos allá. Aquí ya está en la canoa. Entonces, imaginen en ese tiempo cuánta abundancia teníamos en nuestra laguna para que una cuadrilla, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pescadores fueran juntos a pescar. Entonces la abundancia era grande. Acá ya hacia el pueblo, pues ya tenemos los aguacotes, los sauces, y aquí vemos las chinampas. Pero ya hacia acá, hacia más arriba, las chinampas estaban pegadas acá, ahora sí que al pueblo, no alrededor. ¿Por qué? Porque de este lado pues teníamos los manantiales. Aquí, por ejemplo, en la manada, en el rancho del Molino, en la Calote, la presa, el puerto, eran manantiales de agua dulce. La agua bajaba hasta ahorita más o menos a donde está la avenida del Peñón, ya era agua salubre, o sea, ya con salitre. Ahí era donde se mezclaban las dos aguas. Entonces, tanto en agua dulce como en agua salubre, la pesca y la recolección, aguacle, mosco, todo, era muy abundante, muy abundante. Se dice que en nuestro pueblo el agua era un paraíso, perdimos el paraíso. Acá tenemos una foto de un cazador, se ve acá en la cintura cuántos patos ya lleva, ¿no? Aquí. ¿Cuántos patos ya lleva cazando con su fusil? Gran cantidad de patos que había. Acá tenemos, no sé si alguno debimos de haber conocido la joya, abajo del corregidor. Aquí tenemos una placa de 1946 que es de la cooperativa de La Joya. Y aquí tenemos a estas personas que están en una cabañita que eran los de la cooperativa de La Joya. En este lugar, hagan de cuenta que era un lugar turístico, así como Xochimilco, donde se vendía comida, guaucle, pato en diferentes variedades, como pato a la basura, carne de pato, ya diferente, ¿no? Pescado, aguaucle. Y también se vendían artesanías, como esta pequeña canoa. Fue la donación de don Julio Valverde de acá arriba de la pulcata que conocíamos como la marihuana. Fue donación de este señor. Tiene la fecha 1919. Se vendían como artesanías en La Joya, o también conocido como paseo de canoas, que era de una parte de Corregidora hasta llegar a La Joya. Entonces, allá tenemos en el chiquihuito canasto una pequeña red de cuchara que también se vendía como artesanía. Todas estas y otras variedades de artesanía, ¿no? Que pues se han perdido, se han olvidado, pero
pues quien las tiene atesoradas, y pues las rescatamos porque fue parte de nuestro pasado, de nuestra historia, y conservar y vivir esto, pues es formidable, porque es parte de nuestra raíz, de nuestra identidad y de nuestra cultura. Gracias. Gracias, Tomás. Pues vean, ya para ir cerrando nuestra charla, Aquí nada más para mencionar, si alcanzan a observar aquí una gran vía de patos que viven bajando. Aquí decían los abuelos de que conocemos como venían los patos, que se ocupan los patos de todas las casas, que se juntaban ahí, bajaban todos juntos a nadar por la mañana y por la tarde, igual se reunían todos juntos a la misma hora y subían todos juntos, y nos dicen que se ve muy bonita la avenida de los patos, llena de patos, cuando bajaban la mañana, cuando regresaban en la tarde de sus casas, y cada pato ya sabía su casa, hacia dónde dirigirse. Por eso ahora la conocemos la avenida de los patos. gracias, maestra. Entonces, ahí está, y ahí está esto que nosotros decimos, dos miradas en torno al lago de Texcoco. La de arriba es una fotografía de una vez, y atrás se ve el Chimalhuacán, y se ve también los aguamotes de esa zona chinamera que existía en Chimalhuacán. Y abajo del cuadro de Don Eugenio, ahora sabemos cuál es el nombre de esa persona que estuvo llevando a una a conocer distintos sitios de Chimalhuacán, quien estuvo contando no solamente información sobre esa de desaparición, sino también sobre sus leyendas, ¿no?, sus personajes e inclusive sus problemas. Los problemas que ya tenía el pueblo en ese tiempo. Una vez llegó a compenetrarse tanto con estas personas que en otra carta nos dice pues que estaban platicando con personas, refiere al presidente Hilario Valencia, refiere al Francisco del Santo, y nos dice que se juntaban con ellos y que en unos casos de culto platicaban no solamente historias de aparecidos y esas cosas, sino también estaban planeando la creación de un museo de lago en Chimalhuacán. Y él dice: ya tengo una copia del mapa de Uppsala para el museo de Chimalhuacán. El próximo domingo lo voy a entregar. Ya no supimos qué pasó con ese mapa. ¿Por qué ya no se hizo el museo? Si estamos viendo que una es muy probable que esas fotografías que estaba construyendo las quisiera también para el museo, mandó a construir una embarcación y él narra y dice: ¡ay! Me fue muy difícil hacerle entender a esta persona que la quería como las viejitas, porque ya me la quería hacer como más moderna. Y no, que sea como las que usaban antes. Y dice que la mandó así. Tampoco sabemos dónde quedó. Todo eso lo quería para el museo. ¿Por qué ya no se hizo el museo? Porque antes se va a la guerra en el 43. Ustedes recordarán que los nazis invaden Noruega en el 39. La comunicación empieza a tener problemas. Hay muy pocas cartas ya en ese periodo del 40-41. Después ya no hay más cartas. Ya la comunicación no era posible con su familia, está desesperado, y entonces él dice: la única manera en la que yo puedo estar tranquilo es yendo a la guerra y peleando contra los nazis por mi familia. Entonces se va, tenía 43 años, si no mal recuerdo, cuando él sale en el 43 o 45, yo no para las cuentas, nació en 1898 y murió en el 43, 45, ¿verdad? Eso sí es el caso es que él se va a un tratamiento, en Canadá. No lo querían admitir por edad. No, ya está muy grande para ser soldado. Pero dice: bueno, soy ingeniero, mándenme a telecomunicaciones. Y dice: bueno, va. Pero allá en Canadá, enferma de apendicitis,
no se atiende, cuando lo operan, ya está muy avanzada la infección, no queda bien, lo vuelven a operar y fallece allá en Canadá. Entonces, por eso ya no pudo regresar a México, no pudo dar continuidad al proyecto del Museo del Lago y todas sus cosas quedan ahí olvidadas. Sus amigos mexicanos y españoles recogen cosas, se las mandan a la mamá las tiene guardadas por mucho tiempo, quiere donar las fotografías de la Biblioteca Nacional de Noruega. La biblioteca dice no, pues son cosas que a nosotros no nos interesan. Pues no. El caso es que si fue al INE, que había utilizado sus fotografías, se las pide a la mamá le dona las fotografías que él quiere, y por eso las tenemos en el Museo de Noruega. Muchos años después, el sobrino que viene a Chimalhuacán cuando se hace el documental, dona las cartas a la Biblioteca Nacional de Noruega. Dentro de todo un boom de revalorización de los escandinavos, en específico noruegos, que salen de Noruega hacia América en busca de otras oportunidades. Como está todo este interés en recuperar la historia de estos personajes, la biblioteca ya se interesa en estos documentos y a eso nosotros podemos consultar esas cartas en noruego. Pero, ya para cerrar esta historia, lo que estamos viendo es una mirada a Chimalhuacán de un noruego una persona oriunda de Chimalhuacán, que ahora sabemos que también tenía una visualidad en torno al lago de Texcoco y a las prácticas lacustres, que fue lo que él fotografió. O sea, ahora entendemos por qué se hicieron amigos, tenían tantas cosas en común, ¿no? El interés por el pasado del lago de Texcoco, el interés por el presente del lago de Texcoco y sus prácticas, y también el interés, el amor y la nostalgia por un entorno lacustre que estaba siendo destruido. Y entonces por eso la no solamente saca estas fotografías de corte etnográfico donde documentan las prácticas, sino también nos regala esas fotografías como tarjetas postales donde nos dice: así es como yo quiero que ustedes, nosotros los que estamos ahorita en el 2026, recuerden el lago de Texcoco. ¿Por qué pudo haber sacado? Porque en algunas fotografías están ahí los botones del oro, pero como era fotógrafo, sabía de cine, sabía de composición, tiene que recordar esto como algo bello que se perdió. Y aquí pues ahora está la ciudad de Zahualcoyo, ¿no? Aquí está el pico de Nájera, aquí se ve lo que es el Tepehualco, el Oviedo, el cerro de Iztapalapa, está aquí entre las estrellas de acá. Pero vean este atardecer, vean esta obra que es muy famosa, ha circulado mucho en las redes, ¿no? Ula Ámenes quería que recordáramos eso. El lago de Texcoco y Chimalhuacán, ¿no? Estaba tan interesado también en fotografiar las elevaciones porque quería construir un mapa, que ahí están todos los cerros, volcanes cronogenéticos apagados en sus fotografías. Pero también vean el Tepancate, la zona arqueológica. Así es como se va a ver cuando ya no haya agua. Así se ve. Ya no quiero poner mal. Aquí está. Con agua en temporada de lluvias, sin agua, un desierto, ¿no? Y entonces no sabemos por qué esa persona no se dejó fotografiar el rostro. Son varias las fotografías de esta jornada ahí en el Tepancate, pero creemos, estamos casi seguros que es don Eugenio González el que lo llevó al Tepancate. Él dice en una carta: ya me dijeron que hay otros vestigios allá abajo. Estamos seguros que es don Eugenio González, ¿no? Y él, aunque él no se deja fotografiar, no sabemos por qué. Que no debe estar más de frente, agache la cabeza. Tal vez no le gustaba dejarse fotografiar, pero queremos que
para dejar constancia de quién fue aquel individuo que lo metió al conocimiento del lago de Texcoco, de la historia de Chimalhuacán y de tantas otras cosas. Entonces, eso es lo que les queríamos mostrar. ¿Quién fue Ula? ¿Cuál fue su trabajo fotográfico? Esa historia de un personaje que estaba ahí, olvidado, relegado, cuyo nombre aparecía en una carta, pero que esto es lo fascinante de lo que yo estudio, ¿no? Que es lo que llamamos la etnohistoria. Como un nombre que aparece en un documento, en un archivo, allá en Noruega, en una lengua como el noruego, que es muchas veces inaccesible para nosotros, ¿cómo si tomamos ese nombre y lo llevamos a la comunidad donde todo este material se produjo? Empiezan a salir un montón de cosas fascinantes. O sea, y eso es lo bonito de la historia, que la historia no solamente son esos personajes importantes, esos acontecimientos importantes, sino que un etnólogo, fotógrafo que tuvo amistad con un chimalhuacano nos dejaron cosas fascinantes para la historia cultural de Chimalhuacán. Y eso es lo que nosotros queríamos platicar con ustedes el día de hoy. Agradecemos mucho a quien donó estos cuadros, porque parece que todo concluyó en ese momento. Parecía que don Eugenio nos estaba diciendo: rescátenme de lo mío. Porque una de las consignas de estos franceses para donar estos cuadros al consejo fue: ¿qué van a hacer con ellos? Se los voy a dar. Pero yo quiero que sean vistos, conocidos por la comunidad. ¿Qué van a hacer con ellos? Y ya tienen al teacher Martin ahí diciendo: bueno, a mí me sirvió porque logré saber quién es el informante de ULA, quién es su colaborador, pero podemos ahora realizar nuevas charlas recuperando la figura de don Eugenio, vinculándolo con este personaje noruego que también había sido olvidado por mucho tiempo, y viniendo acá otra vez a platicar a los lugares representativos de Chimalhuacán, para que ustedes sepan quién fue Eugenio González, quién fue Ula Álvarez, y cómo hay dos maneras de mirar el lago de Texcoco a finales de los años 30. Y con eso cerramos. Muchas gracias. Comentarios, preguntas, cosas, ¿qué colaboradora de favor? Todo aquí en Chimalhuacán, el canastero, porque se dedicó a hacer canastos, canastas, todo eso era su trabajo. Y llegaron esos canastos a venderse